Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 2 de Crónicas, capítulo 10, versos 1 al 19. El consejo más apropiado. Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas fueron escritos para mostrar el punto de vista de Dios acerca de la vida de su pueblo. Estos libros representan la manera en que Dios ve a su pueblo, su soberanía sobre él y el porqué de su accionar sobre éste. A partir del capítulo 10 tenemos la última división de este segundo libro de Crónicas. En los primeros 9 capítulos vimos que se hablaba del reino de Salomón. Al morir leemos sobre el breve y desatinado reino de Roboam, su hijo, y el reingreso de Jeroboam en la historia del pueblo de Dios. Pues el libro de Reyes nos narra que Jeroboam ya había intentado encabezar una rebelión durante el reinado de Salomón, pero al fallar en su objetivo huyó a Egipto. Ahora, durante el reinado de Roboam, lo encontramos volviendo a su pueblo, obviamente con las mismas intenciones, teniendo éxito esta vez. Pero no le daremos todo el crédito a Jeroboam, pues si Roboam hubiera actuado diferente y buscado el apropiado consejo, Jeroboam no hubiera tenido el poder para salirse con la suya. ¿Sabes? Esto se parece mucho a la manera en que muchas cosas malas pasan en nuestras vidas. Si nos diéramos lugar a ir a buscar el apropiado consejo en la presencia de Dios y no estuviéramos dando lugar al enemigo con nuestra rebeldía espiritual, éste no tendría autoridad sobre nosotros. Pero cuando decidimos alejarnos de la voluntad de Dios, le abrimos la puerta al enemigo y éste aprovechará cualquier oportunidad, por simple que parezca, como en el caso de Roboam. ¿Qué será eso en lo que tú y yo estamos permitiendo a nuestro enemigo, el diablo, actuar? Cuidado. Seguir un mal consejo antes que seguir el consejo de Dios puede ser un comienzo. Bien, pero ¿cómo es Dios según esta porción? Sus palabras siempre se cumplen. Verso 15. Todo lo que Jehová había determinado acerca de David y Salomón se había cumplido. El resto no sería diferente. ¿Qué debemos aprender de esta porción? Debemos aprender que, primero, no es suficiente recibir los beneficios que Dios permite en nuestra vida. Debemos seguir ligados a Él y a sus propósitos para poder disfrutar de ellos. Roboam había recibido un reino rico y poderoso, pero alejado del consejo sabio, de ese que es oportuno, el apropiado, ese que no buscó de Dios. No pudo disfrutar del total de los beneficios del reino que había recibido, sino solo de una parte, además de vivir circunstancias apremiantes para finalmente perderlo todo. Dios permite muchas cosas buenas en nuestras vidas mientras caminamos en su voluntad, pero cuidado, alejarnos de Dios nos alejará también de las cosas buenas que vienen de su compañía y consejo. Que no nos pase, que no nos pase. En segundo lugar, aprendemos que seguir un mal consejo traerá desastres a nuestra vida. Buscar un consejo para decidir estuvo acertado de parte de Roboam, pero al hacerlo, erró en 2 cosas de las cuales tú y yo podemos y debemos aprender hoy. El primer error fue que no consideró la sugerencia de aquellos que conocían mejor la situación. Esto es, los ancianos que ya tenían la experiencia porque habían conformado el equipo consejero de su padre Salomón, quien no había hecho mal las cosas, bueno, no tan mal. Roboam prefirió el consejo de jóvenes inexpertos como él. ¿Sabes?
No por nada Dios considera a los ancianos dignos de honor y respeto, como lo afirma en Levítico 19:32. Sí, amados, la experiencia y sabiduría acumulada con los años son altamente valiosas para Dios. Deberían serlo también para nosotros. Amén. El segundo y gravísimo error de Roboam fue no haber pedido a Dios sabiduría para reconocer la mejor opción. ¿Sabes? Nuestra visión acerca de algo muchas veces será limitada, pero Dios, que lo sabe todo y siempre está un paso adelante, Él puede darnos un panorama por lejos más completo que el que nuestra limitada experiencia o la de nuestros amigos puede dar. Aleluya. A través de esta porción también aprendemos que ejercer una inadecuada presión sobre los demás puede ser contraproducente. Muchas veces ejercemos presión sobre otros. Lo hacemos como padres, por ejemplo, ejerciendo presión sobre los hijos, sin tener en cuenta que tal vez una apropiada negociación puede ser mucho más productiva que la violencia o la arbitrariedad y nos llevará a obtener su lealtad. Amados, muchas veces deberemos aprender a discernir entre el deseo de controlar a nuestros hijos y el deseo de que hagan lo que conviene. Y mucho más si proviene del discernimiento espiritual que podemos encontrar consultando a Dios antes de actuar sobre ellos. Amén. Ahora, como hijos e hijas, a veces ejercemos presión para recibir lo que queremos, como lo queremos y cuando lo queremos, lindando con el capricho. Incluso lo hacemos con Dios en nuestras oraciones, ¿no es verdad? Amado, la presión enfocada bajo nuestros instintos nunca nos llevará a buen puerto, y esto sucedió con la vida de Roboam. ¿Estamos ejerciendo presión tú y yo sobre alguien de alguna manera? Tal vez sobre un cónyuge, sobre un amigo o amiga, sobre un hermano o hermana, sobre un grupo de personas que tenemos a nuestro cargo. Como sea, seamos cuidadosos, pero sobre todo busquemos el discernimiento de Dios para decidir cualquier cosa tenga que ver con nosotros o con alguien más. A la luz de esta porción, la presión lleva a la división. Amado, amada que meditas hoy conmigo, el consejo más conveniente, el más apropiado, está en la presencia de nuestro Dios, está en su palabra. Asegurémonos de buscarlo hoy y cada día. Amén. Dios nos bendiga.